Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Están todos por ahí? Hola Orlando, ¿cómo va? Habilitar. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Saludos a quienes ya se están empezando a conectar. Exactamente, estamos en un nuevo space de Voz Media. Hoy vamos a hablar de un tema que, no sé, apareció en todos los portales. Es como, Milei es un tema de moda y cada una de las cosas que va haciendo generan noticia. Pero la de hoy tiene que ver con el cierre de la agencia de noticias estatal Telam, que evidentemente ha generado un revuelo en Argentina y en el resto del mundo. Hola Vanessa, también, ¿cómo estás? Hola Karina, hola Orlando, buenos días o buenas tardes o noches para los que ya se van conectando. Pues muy interesante esta noticia que vamos a conversar hoy. Yo creo que muchas veces en muchos países hemos soñado con que esto pase en nuestros países. Entonces creo que una muy buena noticia y pues ya veremos qué nos dice nuestro invitado. Sí, está con nosotros ahí, lo vemos a Fernando Pedrosa, vamos a darle micrófono ya mismo, así podemos preguntarle, porque él escribió hoy para un medio uruguayo contando la historia de cómo se originó esta agencia de noticias. Vamos a ver si le podemos dar, le pueden dar a Fernando Pedrosa micrófono, está por ahí. Mientras tanto, seguimos nosotros explicando el viernes cuando Javier Milei hizo su discurso de apertura de sesiones, comentó esto de que se iba a cerrar la agencia de noticias. ¿Qué pasa? Esto, como bien decías, Vanessa, es algo que mucho se ha dicho. Mauricio Macri lo intentó ir disminuyendo el poder de la agencia Telam, y no solo no lo consiguió, sino que finalmente logró darles más poder. Y finalmente, bueno, se concretó a lo largo del fin de semana, de una manera en la que se trató de impedir que los sindicalistas y la gente que trabajaba en Telam se atrincherara. Así que hoy a la mañana amaneció con las oficinas valladas y esta noticia que recorrió el mundo. Ahora sí le damos la bienvenida a Fernando Pedrosa. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Karina? ¿Me escuchás? Te escuchamos bien. Fernando, te escuchamos. Yo creo que, Karina, si me permite, ¿será que Fernando, para quien es completamente ajeno y no entiende de qué estamos hablando, podríamos hacer una introducción for dummies de qué es Telam y por qué esto es importante? Bueno, Telam es una agencia de noticias estatal. Eh, digamos que ya tiene muchos años y que es parte de un mundo, sobre todo en la década del 40, que los estados intentaban autoritariamente digamos, controlar la información. Hoy en día, para que te des una idea, ¿qué agencias estatales existen hoy? TASS y Sputnik, las dos rusas, Xinhua, la china, Prensa Libre, la cubana, y la Agencia Venezolana de Noticias. Venezuela, Cuba, Rusia, China y la turca. Serían las 5 agencias estatales que hoy existen, para que veas un poco Un grupito hermoso. un grupo selecto. Hay una que está en España, que es la agencia EFE, que es pública, no es estatal, es una sociedad anónima, pero pública, y que fue creada por Franco en estos mismos años, en la década del 36, 37 más o menos. Te diría que en Argentina Telam se creó porque en el 43, 42, 43 los militares argentinos apoyaban al eje nazifascista a la guerra, ¿no? Como ocurrió en muchas partes. Entonces, para contrarrestar la presencia de agencias internacionales norteamericanas, UPI, United Press International y Association Press, creo que se llama la otra AP, como necesitan competir con las asociaciones norteamericanas de prensa, crean una asociación que se llama TELAM, que busca de una manera que hacer propaganda estatal y difundir en el territorio noticias que el Estado está muy interesado en hacer, ¿no? Eso es TELAM, una agencia de noticias del Estado y que nos interesa a nivel general porque hoy esas agencias están relacionadas básicamente con los gobiernos autoritarios, con el manejo de información desde el Estado de la sociedad y con la censura y el control, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son Cuba, China, Venezuela, Turquía
y Rusia, ¿no? Quiero decir una cosa más. La más parecida a Telam que sobrevivía como agencia propagandística, pero no tanto, era Notimex, la mexicana, que la cerró López Obrador después de una huelga de 3 años y muchos conflictos y muchas acusaciones de corrupción, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama de lo que acaba de pasar en Argentina digamos, con el cierre de esta agencia que ya llevaba casi 80 años de existencia. Y vos escribiste hoy, comentaste un poco la historia de los acontecimientos que tuvo Telam, del tipo de noticias que tuvo Telam. Porque, a ver, estuvo en el ojo de la tormenta porque durante el kirchnerismo fue prácticamente un órgano militante, ¿no? Sí, básicamente por todas estas cosas que conocemos de cuando el Estado decide intervenir en el negocio de la información. Y digo en el negocio de la información porque Telam no tenía la misma característica jurídica que el Museo de Bellas Artes, ¿no? Era una empresa. Es decir, fue creada como una empresa. Eso significa que su objetivo era diferente al de un hospital. Tenía que dar ganancias, básicamente. Tenía que producir algo, vender algo y obtener una ganancia por eso. Bueno, digamos que con ese tipo de formulación jurídica, además está preparada para hacer negocios también, básicamente. Entonces, durante estos últimos años se ha hecho famosa tanto por la gran cantidad de presupuesto público que tenía, por la gran cantidad de gente que contrataba y por su interferencia en lo que se llaman operaciones de inteligencia, básicamente, ¿no? Difundir noticias falsas, darle seriedad. Claro, porque si el Estado argentino certifica como una noticia que algo pasó, entonces con eso le da veracidad a noticias, persecuciones de todo tipo, scratches. Estaría bueno, Fernando, contar, por ejemplo, que cuando un periodista dio la noticia, que se quería ocultar, pero dio la noticia de la muerte de Nisman, la agencia Telam escrachó, o sea, mostró, doxeó el boleto en el que estaba viajando para irse a Argentina. Mostró el vuelo que se iba a tomar y demás, ¿no? Sí, mira, tiene muchas de esas. La de Damián Pacher es la más conocida porque era el periodista el primero que difundió que algo estaba pasando en el departamento del fiscal Alberto Nisman en la noche de su muerte. Bueno, eso evidentemente le trajo rápidos y grandes problemas, tuvo que escaparse del país de una manera poco cómoda. Entonces lo que hizo Telam fue publicar una copia de pantalla de su voucher de viaje de aerolíneas, ¿no? Dándole información de dónde iba a estar, a qué hora iba a estar, cómo iba a estar su viaje, etc. Entre otras cosas, ¿no? Después hizo, en campañas electorales, hizo la famosa operación contra un candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Olivera, al que la elección es un domingo y el viernes saca una información Telam diciendo que el candidato tiene cuentas ilegales en el exterior con mucha plata de la corrupción. Y bueno, eso no se pudo chequear hasta el lunes siguiente, cuando ya la elección había pasado y se dijo que era todo falso, pero que le costó la elección a ese candidato, que era un candidato contrario al kirchnerismo, ¿no? Y así también como, digamos, contra un juez que investigaba cosas que no les gustaban, usaría un cable diciendo que era cómplice del delito, de los narcotráficos, de los contrabandistas, qué sé yo. Fue una agencia que estuvo muy vinculada a operaciones de prensa. También sus sindicatos estuvieron, bueno, el principal sindicalista de Telam está siendo juzgado, o ya fue acusado y culpable, no sé cómo está el juicio ahora, porque obviamente tiene todo tipo de propiedades que exceden sus ingresos, ¿no? Y es una agencia que ha venido siendo también, como todo el manejo de la información en estos gobiernos autoritarios de la izquierda del siglo XXI, ¿no? Manejo de información, al mismo tiempo lo que hacía como agencia, su objetivo es producir noticias. Entonces, producía noticias. Es decir, producía de deportes, producía de policiales, producía de internacionales, y se las daba gratis a todos los medios, pequeños blogs, diarios, que eran afines políticamente, ¿no? Entonces, les armaba, básicamente, a todos estos medios de comunicación pequeños, les armaba su producción. Eso solo tenían que tener un diseñador, escribir una columna de opinión y ya tenían un diario armado, básicamente. Obviamente, esto hay que pensarlo desde la política Disculpame, pública. Fernando, Sí. con el agravante de que esos medios
después cobraban pauta del gobierno por publicar lo que Telam Y les sí, daba. muchos sí, totalmente. Bueno, también viste, esto hay que pensar, se puede pensar de muchas partes, se puede pensar desde lo periodístico, ¿no? Las agencias de noticias tenían un sentido posiblemente en los 40, en los 50, cuando no había forma de vincular territorios tan extensos. Entonces, ponele que en esas circunstancias era mucho más lógico, ¿no? Hoy con los celulares, con internet, con todas estas producciones, esta tecnología ya empieza a estar en discusión si hace falta una agencia de noticias, ¿no? Además tenés una agencia de noticias, tenés un canal de televisión, tenés 50 radios nacionales, tenés a su vez radios provinciales, radios de las ciudades, televisión de las provincias, radios y televisión de sindicatos y universidades. O sea que estamos frente a un país como hiperconectado, ¿no? Y eso todo desde lo público, estoy diciendo. Entonces, digamos que ya hay un aspecto para discutir que es lo periodístico, si es el periodismo hoy necesita estas agencias de noticias, número uno, por lo menos en manos del Estado, estoy diciendo. Número dos, bueno, el tema humano yo no me meto, pero es un tema que aparece mucho en la discusión, ¿no? Gente que trabaja, gente que cobra. Efectivamente, Telam tiene algunas partes que son profesionalmente bastante serias, por ejemplo, el área de policiales, ¿no? Es un área que es muy consumida por otros medios, porque, por ejemplo, Clarín, La Nación y los grandes diarios argentinos le compran noticias a Telam porque son muy baratas y le permiten ahorrar partes enteras de la redacción. Entonces, tiene toda la parte de fotografía, bueno, efectivamente tiene como secciones periodísticamente importantes, pero que tienen que pensarse a la luz, yo creo que más que de las personas que la hacen, que bueno, obviamente es un tema que hay que pensar y que seguramente a mucha gente le afecta, desde la política pública del Estado, ¿no? ¿Qué sentido tiene hoy tener una agencia de más o menos 1000 personas trabajando, con edificios, con un presupuesto? Para que tengas una idea, se calcula que entre el 4 y el 6% del presupuesto de la agencia solo se completa con su producción, con la venta de su producción, ¿no? Entonces el Estado el que finalmente siempre se termina utilizando para hacer operaciones de prensa, para nombrar militantes, y en los últimos tiempos, a partir de la izquierda del siglo XXI y toda esta cosa que sale con el chavismo, se arma una asociación de agencias que nuclea a todas las agencias de la región, que empiezan a cooperar entre ellas, empiezan a mandarse información, empiezan a hacer reuniones, empiezan a generar estos grupos, como es el Foro San Pablo, como es el Grupo de Puebla, como son, pero a otra escala, una gran internacional de agencias de prensa donde se juntan todos estos operadores a cambiar ideas, ayuda, tecnología, etc., ¿no? O sea que finalmente también tienen impacto regional. Sí, de alguna manera. Perdón, dale, Vane. No, Fernando, bueno, sobre eso que dices, un poco de pronto para la gente que no esté al tanto de las cuestiones que suceden en medios, es absolutamente como lo dice Fernando, las agencias tienen un poder muy grande porque cualquier medio, sobre todo los que recién están abriendo y los que no tienen contenido original, utilizan la información de las agencias para reproducir esas noticias. Entonces, muchas veces el impacto que tienen esas agencias es altísimo porque de ahí es donde los medios reproducen todas esas notas que además ellos muestran como supuestamente imparciales o como noticias, pero pues que en realidad tienen un sesgo. Ahora, Fernando, te quería preguntar sobre, hemos visto pues que vienen protestas, que bueno, todos estos empleados van a hacer manifestaciones y todo eso, pero tú en general, ¿cómo miras como la reacción de los argentinos? O no sé si de pronto hay encuestas sobre esto, o cómo ves en general eso, la reacción de los argentinos y la opinión pública sobre este hecho en particular. Bueno, yo te diría que hay que verlo desde lugares diferentes. A mí me parece que en general hay como poca idea de para qué sirve, qué es Telam, no es que la gente está preocupada por este tema, pero hay como una especie de sentido común contrario a este tipo de instituciones, de la existencia y el pago de estas instituciones. Te diría que en el periodismo hay como un sentido más corporativo, ¿no? En la prensa hay como, siempre hay crítica a Telam, una crítica fuerte, diciendo, no, Telam hace esto, Telam hace lo otro, pero a la hora de cuando hay que discutir Telam, empiezan a aparecer las voces del periodismo y dicen, bueno, en realidad,
más que cerrarla, habría que reformarla, habría que gestionarla, habría que ver cómo hacer que funcione bien, ¿no? Lo cual es un poco una farsa, porque si en 80 años no funcionó bien, si nunca funcionó para generar noticias plurales, para favorecer la diversidad, no va a funcionar bien ahora que estamos en el peor momento de esa agencia, ¿no? Entonces yo creo que a la gente no le importa mucho, sí creo que hay un sentimiento negativo hacia este tipo de espacios. La prensa funciona corporativamente y el mundo corporativo que vive en torno al Estado, yo creo que también defiende a Telam porque de alguna manera es como defenderse a sí mismo, ¿no? Argentina no es un Estado corporativo, sino que es un Estado intercorporativo, te diría, donde múltiples corporaciones tienen tomado el Estado y todas se defienden a sí mismas y defienden a sus pares. Entonces yo creo que va a tener mucha repercusión en el sentido que las corporaciones sindicales, culturales, los partidos políticos opositores, la prensa misma, van a, de alguna manera u otra, en esta instancia, tratar de que esa agencia no se cierre. Así que, y además, lo último que quiero decir también al respecto es este tipo de espacios que el populismo toma y lo degrada y lo usa como elemento de propaganda, como instrumento de financiación, etcétera, están finalmente colocados en una maraña jurídica. Nunca es claro cómo se pueden cerrar, cómo se pueden mejorar. Cualquier intento siempre deja algún rastro para que un juez diga, no, esto está mal hecho, vuelta atrás. Entonces yo creo que también acá tiene que haber un poco de, me parece que es lo que mostró el presidente otra vez en su discurso, bueno, un poco de tomar un riesgo, bueno, lo voy a cerrar a como dé lugar, ¿no? Porque si tengo que ir por el camino legal que nunca es muy claro, esto no tiene salida. Y quiero decir que el gobierno de Macri, el gobierno anterior, hubo un intento de hacer de la agencia algo racional. Se nombró periodistas, hubo pluralismo, se intentó frenar todos los negociados, se intentó generar, volver a tener clientes, no regalar más la información, buscar que efectivamente vender más productos. Y todo eso fue boicoteado radicalmente por las corporaciones periodísticas, los sindicatos, que son los que ahora piden que ocurra eso, ¿no? ¿Y por qué cerrarla? ¿Por qué no hacerla, gestionarla bien? Y bueno, eso ya se intentó hacer, porque la verdad que acá lo que importa es, cuando tocas algo de la corporación, las corporaciones no quieren cambiar nada. Sienten que cambiar un poquito, que abrirse un poco, que dejar que entre la luz a sus negocios, hacerlo de a poquito, de mucho, es la muerte igual. Entonces tienen que oponerse a eso. Sí, y sobre eso que estás diciendo particularmente, que, bueno, es muy interesante que digas que no hay un camino claro para estas cosas cuando son tan grandes, pero ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que sigue? ¿Que el Congreso va a votar o qué está establecido? Mira, viste que en América Latina podemos decir que estamos regulados por instituciones formales e informales, ¿no? Si vos vas a Dinamarca o vas a Suecia, la ley, la constitución, las normas regulan la vida social, toda. En América Latina es una mezcla de formalidad e informalidad. Entonces yo creo que para el cierre de Telam hace falta un poco de ley y un poco de informalidad, que es lo que está haciendo ahora el presidente. Bueno, cerrarla de hecho. Y yo creo que la ley no sé si tiene tanta potencia a la hora de cerrarla o no cerrarla. Para cerrar una institución así tenés que tener, me parece, una estrategia en el campo, sobre las oficinas, sobre la gente, sobre los edificios, más que una ley, ¿no? La ley, en todo caso, yo creo que podría ser el moño del proceso, pero no creo Fernando, que tenga que ser estrictamente legal. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Te parece que Milei aprendió de la experiencia de Macri? De hecho, está muy cercano al gobierno de Milei, quien en su momento intentó cerrar la agencia durante el gobierno de Macri, que es Armando Lombardi, fue increpado incluso durante el discurso del presidente el viernes pasado. ¿Y te parece que hay una estrategia distinta, que esta vez se puede hacer de alguna manera distinta, que le encontraron la vuelta? Mirá, Hernán Lombardi lo intentó cerrar, intentó reformarla, intentó mejorarla, intentó un poco lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Tratar de ver si se podía hacer algo bueno con todo eso que había. Y yo creo que el actual presidente aprendió que eso no era posible. De esa experiencia lo que aprendió fue que, digamos, la prolijidad no era una opción.
Me parece que... Para el terrorismo no se negocia, aprendió. No, yo creo que Milei en este caso lo va a hacer a la gran Argentina, que es a los cachetazos, ¿viste? Lo que sale, sale, como sale. Me parece que no hay, no sé si hay un estudio de tipo jurídico, de estrategia. Eso lo había hecho Macri y fracasó porque un juez laboral ignoto le frenó todo, ¿no? Me parece que en este caso va a ser un poquito más, más desprolijo, te diría, por decir, usar un eufemismo. Pero a la vez, lo que tenés es que, respecto de lo que preguntaba Vanessa, mucha tendencia positiva alrededor del cierre de Telam. De hecho, se convocó el día de hoy un abrazo, una manifestación, que yo no pasó nada. Y esto que decías vos, el accionar de hecho, cerrando, no permitiendo que entren, vallando el lugar y dando de baja la página y las redes y directamente que no esté funcionando Telam. Hay un caso similar con lo que tiene que ver con la agencia EFE en España, que también ha sido acusada por el Partido Popular, digamos que el Partido Popular acusó de que el PSOE, concretamente Pedro Sánchez, estaba también usándola para su propio beneficio. Digo, ¿esta corriente vos te parece que es general? Porque lo que comentaba tanto Vanessa como Orlando, o sea, en el mundo hubo un momento de auge del favor popular por los medios y por las agencias estatales. Bueno, yo te diría que una cosa que también hay que pensar es que en Argentina hay un cambio de ciclo, ¿no? Un cambio de ciclo de las cosas que piensa la sociedad, un cambio de ciclo generacional. Yo creo que el helicóptero que abrió el proceso del 2001 y que permitió la entrada del kirchnerismo y toda una serie de valores y de miradas de la realidad, se cerró con el helicóptero famoso aquel que Messi y los campeones del mundo dieron la vuelta sin querer verlo a Alberto Fernández el día de la final, ¿no? Yo creo que estamos en otro momento. La idea del Estado presente, de la soberanía informativa, la idea de los artistas populares, todo eso yo creo que quedó demolido con la crisis argentina y tanto el triunfo de Milei, pero yo creo que también los cambios discursivos a nivel de los partidos políticos muestran que hay otra mirada de la sociedad sobre estas cosas. Entonces ya no se puede justificar esto como se justificaba hace 10 años. Acá en Argentina hay un cambio, es decir, hay una derrota, me parece que podemos decir que es un cambio de ciclo, porque los ciclos después de 20 años cambian, no quiero atribuírselo a Milei particularmente, aunque tiene una gran responsabilidad en este cambio de ciclo. Hay un cambio en cómo la sociedad mira las cosas y en este cambio todas estas cuestiones públicas como el INADI, como el Inca, como los artistas dando conciertos en las ciudades y todo eso, entra en una mirada muy negativa. El lugar del gasto público entra en una mirada muy negativa, ¿no? Yo a EFE no quiero comparar con Telam, porque EFE es a Telam lo que los trenes españoles son a los trenes argentinos. Quiero decir, obviamente para la lógica europea y la lógica española eso debe tener problemas y debe haber un montón de manipulaciones seguramente. Pero nosotros estamos en un estadio previo que son las cavernas con respecto a lo que es EFE, que por lo menos en general me parece que vive de la producción que tiene y tiene otro tipo de características, ¿no? En la Argentina es todo mucho más precario, todo mucho más desembosado, todo mucho más militante, sin ningún tipo de control de nada, ¿no? Entonces te diría que Telam, la mirada social de Telam es parte de un cambio de época, me parece, y que eso le está costando mucho a la oposición poder verlo. Yo acá tengo una hipótesis, si querés te la cuento, es que Milei está haciendo dos cambios a la vez. El gobierno de Milei está haciendo un cambio económico y está haciendo a la vez un cambio, digamos, de este universo simbólico del kirchnerismo. Son dos cambios simultáneos. La oposición en muchos casos se siente más cómodo con uno que con otro. Y ahí es donde está un poco la imposibilidad de entender qué está pasando. La Argentina está cambiando en términos económicos y también está cambiando ya muy rápidamente, para mí fue irreversible, en un ciclo simbólico del discurso estatal que había inaugurado el kirchnerismo en 2003 y que hoy ya no existe más, ¿no? Entonces me parece que Telam es parte de eso. Fernando, Telam iba a cumplir, bueno, estaba a punto de tener 80 años, fundada por Perón en el 45, prácticamente ha acompañado generaciones de argentinos. ¿No se desarrolló una especie de vínculo emocional por la simple presencia entre la agencia y los argentinos? ¿O no?
o en el caso de que sí, esa relación se ha ido deteriorando precisamente por la manipulación que hacen los gobiernos de turno, sobre todo el kirchnerismo de la agencia. O sea, el día de hoy ya es una organización desprestigiada, o en general, ¿cómo era la percepción que había entre los argentinos sobre Telam? Yo te diría que no, era algo desconocido para la mayoría de los argentinos. Era algo presente para la corporación periodística, para la corporación política, la corporación cultural, pero no creo que haya habido nunca una relación de afecto, como podría ser, por ejemplo, con el hospital de niños, por darte algo, ¿no? Es decir, me parece que en ese caso eso nunca existió. Es una instancia de la política y que fue muy útil para contratar gente, para hacer operaciones, pero no creo que hoy la gente incluso sepa qué pasa en Telam o qué es Telam o a qué se dedica Telam. Me parece que es algo que solo conocen, incluso los que hablan mucho hoy de Telam, ni siquiera saben cuál es la función de Telam, ni cómo está organizada, ni nada, ¿no? Creo que es algo más cerrado al vínculo, al círculo político, pero con mucho poder simbólico, porque sí fue una joya de la política, ¿no? Sobre todo de las corporaciones. Entonces, en este caso, yo te diría que ahí sí hay una historia de amor con políticos, con periodistas, con corporaciones, con los servicios de inteligencia, y de ahí el impacto que tiene. Fernando, esto tú lo ves como, es decir, ¿qué tan difícil era para Milei tomar esta decisión o qué riesgo, cuál es el riesgo que implica esto? O sea, ¿lo ves como una medida, digamos, importante de Milei, como un riesgo importante, o lo ves como algo que era relativamente fácil para él? Es decir, un poco para la gente que está fuera de Argentina, los que estamos afuera de Argentina, entender si Milei está tomando decisiones que de verdad implican mucho coraje, o digamos esto ya se veía venir y como lo has dicho es parte de un proceso y no es tan riesgoso como algunos podemos creer. ¿Cómo lo ves? Bueno, te diría ahí que en términos presupuestarios, por más que tiene un gasto importante y todo, no va a mover el amperímetro del gasto público. En términos políticos, como te dije recién, tampoco es que la sociedad va a salir a la calle a defender a Telam. Te diría que no sé si esta decisión implica, no, lo sé, no implica un gran riesgo, pero sí implica un giro que viene haciendo Milei hace un tiempo, que no solamente darle atención a la economía. Los primeros 2 meses fueron muy de meterse con la economía y no prestarle importancia a lo simbólico. Y hubo muchos reclamos de parte de sus votantes y de parte de la gente a su alrededor de que tenía que empezar a hacerse cargo de ese tema, ¿no? Y yo creo que ya con el cierre del INADI, una instancia también estatal vinculada a la defensa de derechos, contra la discriminación, etcétera, y ahora con Telam, digamos, Milei se embarca en la lucha simbólica, en la batalla cultural de lleno, me parece. Y creo que esa es la importancia política que tiene esto. No tanto el riesgo, no tanto el impacto económico, no tanto el impacto social, pero sí confirmar la decisión de Javier Milei de meterse en terrenos resbaladizos, en terrenos complicados, pero que son aquellos en el cual mucha gente que lo votó estaba esperando que se meta. Nombraste, Fernando, instancias que para el público, digamos, para la gente no argentina, incluso para los argentinos que no están siguiendo tanto las noticias, pueden ser desconocidos. Uno de estas instancias es el INADI, que es el instituto que salió en muchísimos lados también, que tuvo repercusión mundial, pero bueno, para explicarlo, se trata de un instituto que en teoría, digamos, vigilaba la lucha contra la discriminación, más allá, digamos, de las instancias legales que tienen que ver con esto, y que fue también, como estabas describiendo de Telam, un antro de adoctrinamiento y de negocios y de militancia, donde incluso había una mesa de dinero. También nombraste el Inca es el Instituto de Cine, también una instancia ultra militante donde se daban millones para películas que literalmente no llegaban a vender la cantidad de entradas de las personas que habían participado en la película. Cuando un argentino explica esto, es como si estuviéramos hablando, no sé, de una cosa, de un chiste, pero no, es la realidad. Pero claro, son instancias distintas, hay algunas que se pueden cerrar por ley, otras que no, otras que se pueden hacer este tipo de, que estabas diciendo vos, bueno, nos tiramos a ver en estos
en estos vacíos legales, a ver cómo sale. ¿Te parece que esto marca, porque una de las cosas que más llama la atención es que cosas que son relativamente desconocidas, incluso para los argentinos de a pie, como por ejemplo, cuál es la función de Telam, de pronto tiene una repercusión enorme en el exterior, en los medios del exterior y en los políticos del exterior. ¿Te parece que eso era una demanda de la política, que la política ve que esto tiene algún resultado y le parece como interesante? Te lo pregunto a vos, Fernando, pero también se lo pregunto a Orlando y a Vanessa. ¿Les parece que esto es como señero, como que marca un camino? Mira, yo creo que lo que está pasando ahora es algo bastante local de Argentina en parte, que es una especie de, bueno, el populismo de izquierda tomó el Estado y una estrategia muy inteligente que ha tenido, y lo ha tenido a nivel internacional también, es ocupar aquellos espacios que tradicionalmente estaban bien vistos por gran parte de la sociedad, que eran espacios hasta compartidos, tanto en la cultura, en la educación, como el resto del Estado, y desde ahí construir políticas sectarias y antros de militancia y de corrupción, ¿no? Y eso lo hizo con todo, lo hizo con fabricaciones militares en Argentina, lo hizo con la cultura, con la producción de cine, lo hizo con las nuevas universidades, lo hizo con todo, ¿no? Lo que está pasando ahora también es que eso empieza a revertirse, ¿no? Y yo creo que ese proceso, que es desprolijo, que es desigual, que no ocurre en todo el Estado por igual, que no siempre es exitoso, pero que está ocurriendo, de alguna manera llama la atención, porque, bueno, Argentina también tenía cierta imagen de ese Estado medio europeo, de bienestar, que funcionaba con un montón de organizaciones con títulos muy, muy nobles, y empieza a desarmarse toda esa imagen, y yo creo que eso tiene un impacto, ¿no? Me parece que es un poco parecido a lo que han hecho también los populismos en la ONU, cuando toman, por ejemplo, la Organización de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, cuando toman espacios que son comunes, que son reconocidos, que tienen una trayectoria que le es simpática a muchos sectores, y de repente le cambian la política radicalmente, ¿no? Y entonces nadie se anima mucho a criticarlos, porque ¿cómo vas a criticar Telam? ¿Cómo vas a criticar a Inadi? Lo importante es que, bueno, yo creo que estamos viviendo ese cambio que Milei prometió, y que, bueno, veremos qué resultado tiene a la postre, ¿no? Orlando, Vanessa, ¿cómo lo ven ustedes esto? Para el no argentino, todas estas noticias que parecieran locales y que de pronto saltan a los titulares internacionales, incluso lo del lenguaje inclusivo y demás. ¿Les parece que esto marca una tendencia, que era una demanda de la política no de izquierda internacional? Sí, no, bueno, tenemos el hecho de que Milei se ha convertido en una referencia anglo, que es muy interesante, pero además estas movidas reciben creo que una atención especial. Lo discutíamos hace unos días como el Financial Times reseñaba en su primera página, junto a, no sé, lo más importante que había ocurrido en la guerra de Israel, la decisión de Milei de prohibir el lenguaje inclusivo. Y obviamente, pues yo creo que esto habla de un fenómeno inédito, ¿no? No se había dado. Y estos pasos, que es interesante lo que dice Fernando, porque puede que no impliquen un verdadero costo, al menos en el caso de Telam, sí construye un relato, ¿no? Y una narrativa. Y bueno, ayuda a construir también esa tendencia, que creo que hoy en Latinoamérica son dos, ¿no? Son claros. Tenemos por un lado el buquelismo en cuestiones de seguridad, pero por otro lado tenemos a Milei y su revolución económica y cultural que está, pues, una locura lo que ha generado en términos mediáticos. Sí, yo creo que em, ese interés de toda la región en este tipo de noticias y en lo que están haciendo, pues Bukele y Milei, pues obviamente yo sí creo que responde a problemas que durante mucho tiempo han tenido nuestros países, y que no creo que es que no se hayan dado cuenta, porque algunos de esos problemas son de, digamos, larga data. No sé, por ejemplo, la inseguridad, pues nuestros países durante mucho tiempo han tenido mucha inseguridad. Creo que más bien
bueno, algunos de esos problemas han estado durante mucho tiempo, otros son relativamente nuevos, como lo de la ideología de género, pero creo que responde a ese cansancio de la sociedad, de esa, digamos, de esas posturas de la supuesta derecha, no sé, como de esa falta de acción, de ese miedo, porque a veces, bueno, podrían decir que es derechita cobarde o que es derecha falsa, otras veces es simplemente miedo, otras veces es que no se puede por la maraña de leyes y de problemas que hay para hacer cualquier cosa, otras veces los jueces no los dejan, pero el caso es que ha habido, digamos, durante mucho tiempo ya un malestar con esa falta de acción, yo creo que de los que llegan a la política y de aquellos, sobre todo esos que han sido votados por la derecha o por la centroderecha, y esas cosas que en general el votante de centroderecha quisiera que se hicieran. Entonces creo que ese tal vez valor sea la palabra de estos cuantos líderes que están surgiendo y que dicen, bueno, no me importa lo que van a decir las ONGs, no me importa lo que van a decir todos los socialistas y todas estas instituciones internacionales, voy a sacar adelante esto, pues despiertan como ese alivio o ese bálsamo para una parte de la sociedad que se ha sentido durante mucho tiempo abandonada y que ha sentido que aunque vote, porque el problema es que aunque votan, aunque tienen presidente, aunque a veces tienen congreso, no logran esas cosas. Entonces creo que por eso está pasando eso y un poco ese fenómeno Trump no es solo, lo de Trump no es solo las cosas que él quiso sacar adelante, porque estoy hablando pues por ejemplo de su periodo como presidente, sino la forma en la que lo hizo y el desparpajo y la forma de hablar como tan frentera. Creo que eso emociona a la gente y creo que eso sí es lo que se está viendo en general en la región. Dicho eso, quisiera preguntarle a Fernando, no sé si me escapo un poco del tema, pero ya que estamos hablando de lo que está pasando en la región, Fernando, Milei acaba de estar acá en Washington, en CPAC, donde se dio pues una clase de economía ante algunos de los principales líderes del Partido Republicano. Y ese saludo con Trump diciendo que bueno, que Milei es maga, y bueno, llegar como a ese nivel de presencia internacional. ¿Eso cómo se está recibiendo en Argentina? ¿Cómo se recibió dentro del kirchnerismo? ¿Cómo lo viste en la opinión pública, los medios? Y ese Milei perfilándose ya no solo como un polémico dentro de Argentina, sino como un líder que puede marcar la pauta en la región y que incluso logró un puesto importante en una conferencia como CPAC. Bueno, yo ahí te diría que, bueno, Milei todavía está en lo que se llama su luna de miel, ¿no? Todavía no hace 100 días que es presidente y por lo tanto todavía se le quiere acercar a él internacionalmente porque tiene ese halo del que triunfa, ¿no? Hay que ver si eso se mantiene con el tiempo. Te diría que en Argentina las noticias llegan, en algunos círculos es importante, pero que sí, en Argentina sí, seguimos siendo muy dependientes de la situación interna, ¿no? Lo que va a mostrar, lo que va a darle valor a la obra de Milei es qué resultados va a tener en la economía y casi nada más que eso, ¿no? No importa, creo yo, qué es lo que pasa fronteras afuera, cuántos viajes haga, esté con el Papa, esté en Jerusalén. Bueno, estos primeros tiempos puede ser que todo le sube un poco a él y a los que se acercan a él, pero yo creo que en definitiva Argentina es un país bastante encerrado en sí mismo para estas cosas y me parece que en definitiva la suerte de Milei y su gestión se va a estar jugando en términos de cómo le va a ir los próximos 2 o 3 meses, si puede bajar la inflación o no puede hacerlo. De alguna manera, lo que te estaba, creo, lo que marca la pregunta de Vanessa es lo que se percibe, digamos, lo simbólico, que es un terreno donde Milei está ganando muchísimo, va lo del Papa, va el CIPAC, va Davos, y en todas esas instancias brilla, que creo que tiene que ver un poco con esto que estábamos diciendo y que comentaba Vanessa. Hay tanta demanda y tantas veces el electorado, digamos,
deseó esto y se vio traicionado, que realmente genera muchísima expectativa y que va marcando. Y por el otro lado, obviamente, lo que es la gestión, el cotidiano, que es esta maraña de corporaciones, de deuda, de empleo estatal y demás, que ha hecho que muchos de los países de la región se hundan. Ahora, quería volver porque me interesa muchísimo que se entienda, evaluar. No es un tema menor una agencia de noticias, y una cosa que vos nombraste al principio y que con el resto de las preguntas se pasó y que me parece que deberíamos reconsiderarla, que es esa asociación que se hace de narrativas en toda la región. O sea, esa asociación que se hace de narrativas con Telesur, con los medios controlados, aunque parezcan privados, controlados por Lula, toda esa cosa que se hizo, que generaba una tendencia muy grande. Quizás la gente no tiene tanta idea de que cuando ves una noticia que sale en un diario y la replica, mismo título, mismo desarrollo, en el otro, en el otro, en el otro, tiene muchísimo que ver con el poder de las agencias. Recordemos que en la misma guerra en Gaza, las agencias han reproducido noticias que después se supo que eran falsas. Digo, no es un tema menor esto. ¿Cómo te parece que puede impactar? Ahora ya no te pregunto sobre el mundo y la influencia de Milei, sino sobre el ataque, si querés, a los hitos narrativos del socialismo del siglo XXI en la región, que son muchos, porque ahí saltan todos, tocás a uno y saltan todos. Sí, mira, yo ahí te diría que es un tema clave y ahí no se puede dejar de incorporar a esto la presencia rusa, ¿no? En términos informativos. La verdad que eso tiene mucho impacto también de diferentes formas, a veces legales, Russia Today, a veces ilegales, ¿no? La intervención en las elecciones, en las fake news, la agencia Xinhua, la China también. Yo creo que efectivamente hay una red muy importante de producción de información, de noticias, vinculado a lo que podríamos llamar una izquierda autoritaria, que tiene conciencia de esto, que entiende cuáles son sus aliados, cuáles son los pasos que dan. Hay como una especie de camino común que recorren, y me parece que eso es algo que hay que llamar la atención. Ya hay muchas organizaciones que trabajan en este tema de la desinformación a partir de Rusia y de China, sobre todo, ¿no? Pero me parece que ese es un tema que está poco pensado. ¿Qué impacto tienen? Bueno, se ve mucho en Chile, se ve mucho en Argentina, se ve mucho en Brasil, la presencia también en México de fuentes rusas, a veces absolutamente públicas, ¿no? Sin ningún tipo de tapujos. Entonces yo te diría que es un tema que no está muy pensado, que nadie está pensando en cómo revertir esta cantidad de información que tiene un destino político muy concreto, que es apoyar a los gobiernos iliberales, con liberales, autoritarios, dictatoriales de la región, ¿no? Me parece que ahí es algo que es una especie de coraza protectora a nivel de información, que han sido muy hábiles en crear, en concretar, y que me parece que está puesta ahí como una sombra sobre la democracia y la libertad de América Latina. Vale, Fernando, mil gracias. Mil gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron durante este space. Otro de los spaces de Voz Media. Quiero aprovechar para invitar a que nos sigan en nuestras cuentas aquí en Twitter, que es nuestra cuenta en español, que es Voz Media USA, y tenemos nuestra cuenta en inglés, que es Voz_US. Si les parece, bueno, vamos cerrando esta discusión que ha estado muy buena. Fernando, no quisiera dejarte ir sin preguntarte un poco pronóstico en cuanto a otras medidas que podrían venir similares a estas. ¿Qué otras estructuras u otros aparatos le corresponde a Milei seguir desmontando? Bueno, yo creo que efectivamente estamos viendo como una tendencia que se está viendo en el tiempo de intervención y cambio sobre espacios que estaban tomados para la propaganda, para la difusión de ideas
de lo que había sido el kirchnerismo originalmente. Yo creo que es posible, es muy probable que esto continúe. No te podría anticipar qué espacios van a ser, pero efectivamente hay muchísimos. Hay en todos lados. Cada ministerio tiene sus radios, tiene sus archivos, sus políticas culturales, sus empleados vinculados a la difusión, su política de redes. El Centro Cultural Kirchner, que está todavía ahí, llamándose orgullosamente Kirchner, la TV pública, las 50 radios nacionales, el canal, hay otro canal más en Trenquelauquen, que también es del Estado. Digamos que lugares para intervenir no le van a faltar seguramente. Vale, bueno, Fernando, mil gracias. Yo creo que ya nos despedimos por aquí. Vanessa, Karina, mil gracias por este space de Voz Media. Buenas noches a todos. Muchas gracias a Fernando Chao, gracias. Y queríamos recordarles que todos estos spaces los pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. Así que si se lo perdieron o si tienen ganas de recomendarlo, recuerden también visitar nuestro canal. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bye.